Bueno, y ya estamos comunicados vía Skype con el doctor Omar Sued. Él es el titular de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor Sued, Claudio Rigoli y Carla Rebello los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. Bien. Seguramente estaba escuchando, estábamos allí con el móvil en Olavarría, ¿no? Distritos que por mucho tiempo no tienen contagios y que de repente, ¿no? Se dan estos brotes. Hablábamos allí de 36 casos confirmados, 21 de ellos en 24 horas. Sí, bueno, son esas explosiones que vamos a ver durante todo el año mientras haya distritos en el país que tengan muchos casos o mientras venga gente del exterior, de países donde haya muchos casos. Por eso es que si bien se levantó la cuarentena en 18 provincias, el nivel de alerta que tienen que tener estas provincias tiene que ser muy alto para poder identificar rápidamente a alguien que venga de una zona de riesgo y que tenga fiebre o tenga algún síntoma, ¿no? Por lo más mínimo que sea. Omar Sued, buen día, Claudio Rigoli. Buen día, Claudio. Vamos por el día de cuarentena número 81 en el día de hoy. En Buenos Aires. En Buenos Aires, hay una apertura y ya llevamos varios meses en cuanto a lo que se empieza a conocer del COVID-19. Mi pregunta va a esto, Omar. Vos como infectólogo, hace 90 días, 3 meses o hace 4 meses, sabías algo del COVID. Ahora, ¿qué se ha sabido? ¿En qué ha evolucionado el conocimiento científico con respecto al COVID-19 en estos 4 meses, por ejemplo? Bueno, el nivel de avance que ha habido ha sido increíble. Hemos visto que tienen, digamos, un virus, un coronavirus, sabemos de dónde viene, sabemos ya que vienen de los murciélagos, la posibilidad de que venga de un laboratorio hecho por el hombre es imposible por el tipo de mutaciones que ha tenido que tener para poder pasar al humano. Sabemos que es posible generar respuesta inmune y que esa respuesta inmune dura un periodo de tiempo, pero no sabemos si dura más de 5 meses. Entonces las vacunas que están desarrollando, gracias a eso, con este tiempo, digamos, vamos a poder revelar si esa duración es larga o no. Sabemos cómo diagnosticarlo, hemos desarrollado rápidamente, en menos de un mes en el mundo, pruebas de sangre, de saliva y de nasofaringio muy efectivas. Sabemos cómo controlarlo, hay países que ya han controlado Nueva Zelanda el 15 de julio va a declarar el día de eliminación de COVID en su país. Australia está muy bien, Eslovenia está muy bien. Sabemos la diferencia que hay entre Argentina y el resto de los países de Sudamérica, o sea que la respuesta no solamente es médica, sino también es política y de sistema de salud. Sabemos que la clave está justamente en buscar a los casos que tengan síntomas, aislarlos durante 14 días y ya ahora sabemos que las personas después del 7º día prácticamente no contagian. Del 7º día del inicio de los síntomas prácticamente no contagian, entonces por eso vamos a dejar de utilizar ya los controles de curación, porque sabemos que la gran mayoría de la gente se cura, algunas demoran un poquito más, otras menos, y ya sabemos en quiénes tenemos que hacer ese control de la PCR de curación, que son el personal de salud, las personas muy graves o con inmunodepresión, y estamos investigando el tema de los tratamientos. Sabemos que algunos no son tan buenos como creíamos y estamos evaluando si algunos medicamentos pueden prevenir o no la infección. Y en ese caso, en ese sentido, tanto en la Sociedad Argentina de Infectología como en muchos otros lugares están haciendo estudios para ver si determinados medicamentos tomados, por ejemplo, por enfermeros o médicos que están en las terapias intensivas, pueden evitar que se contagien, ¿no? Y eso es una muy buena investigación. Y después sabemos que hay síntomas raros, sabemos que antes creíamos que era solamente una enfermedad respiratoria y ahora sabemos que puede dar ACV, que puede dar infarto, que puede dar insuficiencia renal, o el síntoma más común y corriente, digamos, un síntoma leve también, como la pérdida del olfato. Una persona que de un día al otro no sienta los olores, tiene que consultar rápidamente, ¿no? Vivimos el caso de Necochea, donde hubo 22 casos positivos, una mamá que dio a luz y esa criatura contagiada con el COVID-19. La placenta está en estudio, en investigación para determinar si fue un contagio intrauterino o si fue un contagio en el momento de nacer esta criatura. ¿Todavía no se sabe nada de eso? La gran mayoría de los niños nacidos de mujeres con COVID no tuvieron COVID y no encontramos el COVID en otros estudios en líquido amniótico ni en placentas. Entonces es probable, yo no sé la historia clínica de este niño, sé que lo detectaron 2 días después
y entonces es probable que se haya infectado al nacer y no antes del nacimiento, ¿no? Claro. Entonces es una posibilidad que al haberse acercado a la madre inmediatamente lo haya infectado. Esto creo que es el grupo de gente que se infectó en Necochea a través del río Villagua. Sí. Y entonces eso nos habla del riesgo de la transmisión, del riesgo de llevar casos desde lugares de alta incidencia como Buenos Aires a otros lugares, y de la necesidad de que cuando la gente sale de Buenos Aires haga cuarentena en las otras provincias. Ahora, teniendo en cuenta lo que veíamos en Europa hace 2 meses y la curva de mortalidad en la Argentina, ¿se puede decir, doctor, que el virus es menos agresivo aquí en nuestro país? Y le pregunto también porque escuché que los contagios que se están dando en estos momentos en Italia, por ejemplo, allí los especialistas también hablan de una enfermedad mucho menos agresiva, ¿no?, que están viendo los pacientes. Es solo una nota de un solo infectólogo de Italia, hasta donde yo sé, que hace ese planteo, y no hay base biológica todavía para pensar que alguna mutación específica le quitó fuerza. Es una posibilidad biológica, sí, las mutaciones pueden empeorar la actividad del virus o la pueden mejorar. Así que no sabemos todavía, pero en Argentina hay muchísimas otras razones por las cuales la mortalidad es más baja. En particular porque la infección se está detectando antes con el programa Detectar, porque la infección, los contagios se están produciendo en lugares, en poblaciones jóvenes, porque los barrios vulnerables tienen una demografía mucho más joven que el resto de la ciudad, y porque hemos aprendido mucho en el manejo hospitalario también para bajar la mortalidad, ¿no? Entonces, por eso esas son las 3 causas que podrían estar influenciando que baje la mortalidad, que puede aumentar otra vez, porque cuando uno diagnostica un montón de gente de golpe, después esa gente, la gran mayoría se va a curar, pero algunas se van a complicar y no se van a morir hoy, se van a morir en 2 o 3 semanas. Entonces tampoco hay que cantar victoria, porque la mortalidad puede mantenerse entre 3 y 5%, y no sería raro que vuelva a 5%. Es lo que decía el ministro Fernán Quirós de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, diciendo que en estas 2 semanas pueden incrementarse los casos de muertos, porque son todas aquellas personas, como decías vos, Omar, testeadas hace 2 o 3 semanas más o menos, ¿no? Claramente. Y coincidís en que estas 2 semanas también puede ser el pico que decían algunos especialistas con respecto a la cantidad de contagios en la Argentina. Bueno, como no hay vacuna, no hay tratamiento, y lo único que se puede hacer para frenar esta infección, lo único que ha bajado las infecciones en los otros países ha sido el aislamiento y la detección de las personas. Los picos son medio un invento nuestro, digamos, en el sentido de que nosotros somos los que somos capaces de frenar el virus, entonces el sistema de salud es el que va a determinar cuándo sea el pico. En Santa Fe, por ejemplo, el pico ya pasó. Hubo 200 casos, se agruparon hace un mes y ya hace varios días que no hay más casos. Entonces podemos decir que ahí el pico bajó, y salvo que haya una introducción de muchos virus desde afuera, no vas a ver otro pico. En Córdoba tuvieron 3 picos, porque tuvieron 3 epidemias, que las controlaron a las 3. Hoy a la tarde vamos a discutir eso con la gente de Córdoba en el webinario de la SADI a las 6 de la tarde. Acá en Buenos Aires, como todavía no se ve el efecto, o el efecto de estas políticas de control, de detección y de aislamiento ha sido más limitado por la complejidad de la ciudad y de la provincia, tenemos que ver qué pasa los próximos días. Cuando empiece a bajar 2 o 3 días seguidos, yo te voy a decir, bueno, ahí estamos viendo el pico y estamos empezando a bajar, pero por ahora no sabemos si esto se va a quedar en 500 casos por día o en 5.000 casos por día. Todavía no tenemos esa definición. Omar, ojalá que no. Yo creo que los esfuerzos que está haciendo la ciudad y la provincia de Buenos Aires van a redundar justamente en aplanar primero esta curva y después bajarla, pero todavía lo tenemos que ver en 10 días, a ver cómo viene. Claro, o si uno ve la comparación con las provincias del país, separando lo que es el área metropolitana, ¿no? Hay 15 provincias, creo, que tienen caso cero hace varios días ya. Claro. Y la velocidad de contagio en las provincias de nuestro país es notoria la diferencia con lo que ocurre en el área metropolitana, y eso tiene que ver exclusivamente, digo yo, quizás me equivoco, pero con la densidad poblacional. Eso tiene que ver con la densidad poblacional, pero también con con la detección de los casos, el aislamiento de los casos, y que la gente no salga de sus casas cuando está con síntomas, y no transmita a otras personas, ¿no? Entonces eso es la complejidad
la densidad poblacional hace que para el sistema de salud sea complejo abordarlo. Pero no es solamente culpa de la densidad poblacional, porque hay otros, Santa Fe tiene villas, Córdoba tiene 1,5 millones de personas, entonces, pero claro, acá es la complejidad del sistema de poder abordar esa situación. Omar Suárez, un placer como siempre, y hasta el próximo contacto.